Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Bueno, muy buenas tardes. En este lluvioso sábado de otoño, bien de otoño, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo está Marta del Cito? Muy bien, muy bien. Todavía disfrutando de nuestro encuentro de ayer, de la presentación de tu libro, que nuestros oyentes te recibieron toda la información y pudieron compartir. Sí, la verdad que muy lindo el encuentro y muy linda la repercusión. Y bueno, vamos a escuchar un poquitito más de nuestro tema musical y enseguida vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Bueno, estábamos, yo le decía a Gabriel que hablemos un poquitito porque los oyentes ayer estuvieron con nosotros, seguramente nos acompañaron en esa forma que nos da la tecnología de estar, ¿no? De participar. Ajá. Porque hubo mucha gente del interior, ¿no? Se hizo federal la presentación. Sí, la verdad que sí, y sorprendente siempre la repercusión, sí, muy lindos, y agradezco mucho los comentarios. Escribieron hermosas palabras. Muy lindas palabras, sí. Y bueno, hoy tenemos también un programa lleno de programón. Por lo que estuve hablando con y en donde los libros también van a ser protagonistas. Ajá. Bueno, ¿cómo estás, bien, Gaby? Muy contenta de estar de nuevo. Gabriela Insúa. Bien, muy contenta y con un clima precioso, así que bárbaro, no el de afuera, el de adentro. Sí. Muchas gracias. Bueno, y... La presento a Gabriela formalmente. Presentemos a Gabriela Insúa. Y espera, antes vamos a mandar un saludo muy afectuoso a nuestro querido colega que bueno, se nos va de vacaciones, se va de viaje. Así que por un mes no lo vamos a tener por un tiempo. Lo vamos a tener comentando la página de Facebook. Bueno, claro, él también nos va a oír desde otros lugares. Claro. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Bueno, nuestra invitada de hoy es psicoanalista, es supervisora y docente de los equipos de adolescencia del Hospital Álvarez y del Santoyani de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es supervisora y docente del equipo de acontecimiento traumático del Centro 2. Es supervisora de residencias de la provincia de Buenos Aires. Es escritora, autora de varios libros. Los voy a nombrar. Uno de ellos, el primero, de Volver al Método. Otro, No patologizar la adolescencia. Otro que se llame Ojalá te enamores. Sobre la lógica amorosa en la adolescencia. Y un último que se llama Saltar de la cuna, la subjetividad adolescente, ¿no? Sí, el derecho al síntoma. Ajá. Que se está reimprimiendo porque nos contabas, está agotado. Uh-huh. Bueno, todos estos libros. Va a estar esta semana en la feria. Va a estar esta semana en la feria. Sí, por eso se reimprimió así porque como no hay por ningún lado y lo pedían mucho, esta semana va a estar en la feria del libro. Mira. A partir del lunes. Uh-huh. Bien. Y bueno, todos de la editorial Letra Viva. Sí. Y todos a saltar de la cuna a comprar el libro. Bueno, y saltar de la cuna. Ajá. A ver, ¿cómo es eso? Porque me parece como un salto ligado a la adolescencia, ¿no? Sí, saltar de la cuna, digamos, es algo que lo tomé de algún lugar donde Lacan hace una referencia parecida, similar,
Y justamente hablando del Fordá, ¿no? Del Fordá, de la estructuración subjetiva, del Fordá que Freud vio en su nieto. Pero lo que yo digo, porque fundamentalmente la idea central del libro es la defensa del síntoma como derecho, ¿sí? Ubicar el valor del síntoma como derecho humano. El derecho al síntoma. Exactamente. Que no está en ninguna legislación. No. Ni siquiera en la de los derechos humanos. Ahora no. Ahora si querés te cuento una anécdota de lo que me pasó cuando por primera vez dije esto. Pero la idea sería entonces que el Fordá adolescente, el saltar de la cuna del adolescente, ¿sí? No es sin síntomas, y que ahí hay, en el armado del síntoma, en su construcción, que es tan valiosa para el sujeto, hay un derecho humano, ¿no? Entonces, lo que te decía de la anécdota, por primera vez dije esto del síntoma como derecho humano en la provincia de Buenos Aires en una jornada sobre el aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño, ¿sí? Hace ya muchos años. Sí. Y nada, digo esto como del derecho humano como síntoma. Y había unos legisladores allí, ¿sí? Y me lo tomaron, me acuerdo que lo tomaron mucho incluso en lo que decían tomaron legislativamente. A ver, me lo tomaron en ese momento y lo decían en sus discursos, en lo que ellos tuvieron para decir, lo decían también. Entonces yo me acerqué al final y le dije, ¿esto puede aparecer, va a aparecer en la legislación alguna vez? No apareció nunca, pero en realidad no deja de ser para mí una necesidad decir que la construcción del síntoma y que el síntoma en sí es un derecho y que al contrario es un valor. Sobre todo porque somos colegas, sabemos que el síntoma hace mucho tiempo ya intenta ser medicalizado, sepultado, coagulado, ¿sí? Y diagnosticado todo el tiempo y mirado como trastorno, ¿sí? Sí, sería el síntoma como enemigo público. Exacto. Número 1. Bueno, yo digo que es nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Y porque aunque lo padecemos, sí, claramente, ¿no? Porque un síntoma se padece y parecemos crueles los psicoanalistas porque defendemos al síntoma, es la construcción con la que nos interrogamos sin saberlo e interrogamos al otro sobre algo que está pasando. El síntoma es como la fiebre, te viene a decir que algo pasa, ¿sí? Ahí cuando no estás advertido, entonces es un gran amigo. Sería como el derecho del sujeto a manifestarse. Exactamente. En el lenguaje que puede. Exactamente, tal cual, así es. Sí, que sorprendente que eso siga llamando la atención, ¿verdad? ¿No es cierto? A mí me parece, ¿no? Cuando yo escribía el libro sentía que decía tantas cosas que debían ser obviedades, ¿no? Pero después cuando lo releía decía, sí, pero la pucha, en realidad se sigue viviendo y laburando en un mundo donde todo el tiempo te medican a los pibes, donde todo el tiempo, ¿no? La escuela ya no solamente manda al psicólogo o al psiquiatra, sino al neurólogo, donde todo el tiempo hay un rótulo para poner. Entonces parece que por ahí lo que... ¿Cómo era la frase de Brecht? Hay una frase de Brecht maravillosa, ¿no? Creo que era de Brecht. ¿Qué tiempo que es necesario defender lo obvio, algo por el estilo, ¿no? Sí. Me parece que, bueno, yo necesité decirlo finalmente en un libro después de muchos años antes de haberlo dicho frente a legisladores que no me lo pusieron en la legislación. No lo pusieron. Bueno, pero vos te armaste tu propia publicación. Yo dije, yo sigo diciendo, y ahí está, y no importa. Pero de algún modo se podría decir que en la ley de salud mental... Por supuesto. Está... Es el espíritu. El espíritu de la ley de salud mental. Así es. Está el derecho al síntoma ahí. Sí, tal cual, no está verbalizado, pero está. No está verbalizado, el espíritu está implícito. O sea, vamos en consonancia totalmente. A mí esa ley me representa como profesional y como ciudadana, digamos, ¿no? Creo que, bueno, puede recibir muchos embates en el último tiempo, ¿no? O puede recibir más aún. Y creo que aunque perfectible como toda ley, pero es necesario sostenerla y defenderla, digamos, ¿no? Sí. Bueno, quizás no es el momento más oportuno para hablar de lo perfectible, ¿no? Porque... Es muy bueno y coincido totalmente. En un momento en donde más bien lo que parece estar en juego es que podemos seguir sosteniendo y defendiendo de lo poquito que se pudo, mucho, a mi gusto. Yo diría bastante.
bastante... No, pero iba a decir de lo que se llegó a implementar, Ajá. ¿no? Ujú. Que en realidad, digamos, es una ley que en general al campo de la salud mental en la Argentina hay hubo desde el principio una aceptación muy Sí, sí. fuerte, Sí, ¿no? sí. Pero Sí. sin embargo quedó a mitad de camino, ¿no? Bueno, pasa lo que suele pasar con ciertas leyes, ¿no? O sea, o con casi todas. Una cosa es la ley y otra la implementación. Yo lo que veo en los pibes, yo, digamos, claramente hablo de adolescencia, digamos, ¿no? Más allá que cuando superviso también niños, niñas, sí. Pero en mi clínica hablo de adolescentes. Lo que veo en los pibes es que la ley está, pero muchísimas veces, la ley en los ámbitos en que se tenga que usar para ellos, digamos, ¿no? Pero muchísimas veces no se implementa. ¿Tá? Sí, hay una distancia con la implementación. Absolutamente. Sí, sí. Bueno, y volvamos a saltar de la cuna. Dale. Volvamos siempre a saltar de la cuna. ¿Qué pensás que tuvo tan buena repercusión Mira, de esa publicación? yo escribo en ¿Qué ese... querías transmitir ahí? Bueno, estas dos cosas fundamentalmente. La necesidad de que los movimientos adolescentes, las manifestaciones adolescentes, sean vistas como saltos de la cuna, como la cuna es el otro parental, ¿no? Entonces, como saltos, como fordá, y no como trastornos, y no como todo el tiempo algo a callar o a limitar o lo demás. Esa fue una idea central. Y por otro lado, marcar que es un derecho a ser síntoma, ¿no? Lo de saltar de la cuna me parece una metáfora, a mí me gustó mucho, digo, cuando leí en Lacan algo parecido, por eso cuando él trabaja, Juanito, en el seminario 4 de las relaciones de objeto, en otros lugares también, digamos, cuando él lo que hace es decir, toma la escena freudiana con su nietito del Ford y y sobre todo lo que hace es marcar. Bueno, Freud dice que esto tiene que ver con una elaboración, fordá, arrojar un carretel por fuera de la cuna, tiene que ver con una elaboración de que su mamá se iba en ese momento, la mamá del niñito, se iba y entonces él transformaba en activo lo pasivo de padecer la pérdida de la madre. Pero es el mismo viejo Freud, a quien yo claramente admiro profundamente, el que se preguntaba, ¿no? En una nota al pie, se preguntaba, pero lo que me resulta extraño es que en realidad el niñito experimenta más alegría, más júbilo cuando dice Ford, cuando la tira el carrete, que cuando dice da. Entonces Lacan magistralmente toma esto y dice es que se entendió mal una cosa, el carrete atado a un hilo no es el niño, sino que el carrete dice, no es la madre convertida en jíbaro, no es la madre convertida por los jíbaros en un carretel, en una cosa chiquita, es el niño que salta de la cuna, ¿no? Y bueno, ahí me inspiró el saltar de la cuna, porque veo a mis pacientes adolescentes, soy madre de un adolescente en este momento, ya he sido de otro, que ahora ya no es adolescente, que sobrevivió a la adolescencia. Que sobrevivió, pregúntale a él, yo qué sé, pero por ahora parece que sí. Y bueno, y veo esos movimientos que nos conmueven muchísimo a los padres, que nos conmueven a los analistas, pero que es tan importante marcar en qué lugar se tiene que poner el otro para que esos movimientos sean saltos de la cuna, que a su vez tienen el acompañamiento de quienes están, ¿no?, quedándose, ¿sí?, ahí soportando la pérdida, ¿no? Así que esa fue la idea, y sostener que hay un derecho fundamental al síntoma. Sí, que a ver, en relación a la adolescencia, como su nombre lo indica, bueno, no hay adolescencia bien transitada que no implique esos golpes que inevitablemente se dan cuando se salta de la cuna. Absolutamente, ¿no? Tal cual. No hay un saltar de la cuna sin... Tal cual. ¿No? El carretel... Tal cual. Es más, veo muy complicados, ¿no?, a los adolescentes que para salir de la cuna lo que hacen es ir despacito, agarrar una cuerdita, ver si se pueden bajar. O sea, los que no saltan están más complicados que los que saltan. Sí. Más inhibidos, más quedados, más tomados, más... Así que necesariamente va a haber golpes. Sí, los que no se animan ni siquiera a tratar de transponer la baranda. Claro, pero en la escuela no molesta. Claro. O en el otro social no le molesta, ¿entendés? Claro.
Es claro, está bien lo que decís. Por eso el movimiento del salto, ¿no? Que no es salir de la cuna, bajarse de la cuna. Claro. Y aparte el movimiento del síntoma. O sea, los chicos que no hacen síntoma en la escuela o en las instituciones donde circulan, no molestan. Y al no molestar al otro social, muchas veces pasan inadvertidos un montón de cuestiones que los atraviesan y que no aparecen. Bueno, yo les propongo, vamos a escuchar un tema musical. Dale. Y a la vuelta parece que uno de los temas más interesantes viene estando en relación a eso que no encaja bien entre la niñez y la adolescencia y la escolaridad, por ejemplo, ¿no? En donde aparecen haciendo síntomas los niños, los adolescentes o la escuela. Vamos. Muy apasionados con la charla, estábamos escuchando Vándalos Chinos, vámonos de viaje. Mirá. Y bueno, hablando de adolescentes y vándalos, ¿qué es lo que hace síntoma? ¿Qué es lo que no encaja que hay con tanta frecuencia, hay tanta insistencia en relación al malestar en las escuelas, no solo en relación a los niños? Claro, el síntoma es en todos nosotros, niños, adultos, adolescentes, es una construcción subjetiva para decir de algo que no se puede decir de otra manera, ¿sí? Que no alcanza, digamos, expresión de otro modo a través de la palabra dicha, para decirlo así, y que claramente expresa algo de la subjetividad que el otro no está pudiendo escuchar, ¿sí? Que el otro social, el otro parental no está pudiendo escuchar. Entonces, y que el sujeto mismo no termina de hacer propio, porque es cierto que en el sujeto no estamos implicados, en el síntoma estamos implicados, pero no como sujetos, eso quería decir. Claro, en una posición de desconocimiento. Exacto. ¿No? Entonces, el síntoma arma pregunta para nosotros, ¿por qué me pasa esto? Y arma pregunta para el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que es tan frecuente, que el chico empiece a ser bardo en la escuela, el adolescente que empieza a ser bardo en la escuela, ¿sí? Y que por otro lado se ve en general un cambio abrupto entre lo que era la primaria y la secundaria, ¿no? Yo siempre digo que en la adolescencia hay como dos brotes, ¿sí? Y para mí son dos brotes. A ver. Uno en la pubertad, ¿sí? En el pasaje primaria-secundaria, para ponerlo en lo escolar, que tiene que ver con la pubertad, donde brota lo sexual, brotan un montón de cuestiones, y ahí hay un brote. Que no son los brotes verdes. No. No son los brotes verdes. Vos me vas a tirar la lengua y esta zurda habla y se traba, se convierte en otra cosa el programa. No son los brotes verdes. Quedémonos, por favor. Quedémonos acá. Pero digo, y después otro. ¿De qué color serían? Estos brotes son maravillosos para mí, así que como me gusta mucho el turquesa, le pongo turquesa. Pero bien. Son brotes dolorosísimos, pero son maravillosos. Es decir, porque hablan del despertar, y hablan del despertar para el que la sociedad en general no está capacitado. Ni padres, ni familia, ni escuela, ni... Bueno.
Y después el otro brote, digamos, es a la salida del secundario, lo veo, digamos, es impresionante. En una época, ¿te acordás que le digo a Gabriel, que me parece un poco más mayor más que viejo. más mayor que Marta y más cercano a mí? Que Yo Marta mantengo bien, Gaby, se conserva muy bien. ¿Te acordás que nos enseñaban que siempre el brote psicótico a la salida de la adolescencia, siempre era psicótico, ¿no? Bueno, Sí, porque nos sí, enseñaban sí, así, sí. siempre era psicótico, hebefrenia, ¿sí? Se Sí, llamaba la hebefrenia. hebefrenia. Y, Famosa hebefrenia. claro, y en general era asociado al, por ejemplo, el servicio militar obligatorio. Se brotaban los pibes en la colimba, que obvio que se brotaban, obvio, pero que no tenía que ver solo con eso, sino con que perder la condición de alumno de secundario, por ejemplo, y que ya la universidad, sí o no, el trabajo, el no trabajo, ya sea una decisión, ¿sí? Implica otro brote, digamos. El sujeto ya no está señalado por el otro, salvo casos de padres que decidan que la vida de sus hijos va a ser in aeternum propia, no está señalado por el otro por lo obligatorio y tiene que tomar decisiones. Y ahí hay grandes brotes. Entonces, para mí esos brotes son geniales, pues son expresiones del sujeto, ¿sí? Pero claro, Lacan decía en algún lugar, saber hacer con el goce algo más que síntoma. Entonces la idea tampoco es que un analista recibe a un paciente adolescente con sus síntomas y aplaude, dice bravo y nada más. No, claro. Le ubica el valor que tiene, que esto cambia fundamentalmente la clínica, la cambia fundamentalmente. O sea, recibir a un paciente y en lugar de decirle, bueno, tú estás teniendo un trastorno y padeces tal cosa, ubicarle, mira, ¿sabes qué? Qué bueno que hiciste un ataque de pánico. ¿Cómo que bueno que hice un ataque de pánico? Lo estoy pasando mal. ¿Cómo que bueno que hice un ataque de pánico? Te viniste a decir algo. ¿Qué te viniste a decir? El ataque de pánico es como una muerte inminente. ¿Qué querrá decir eso? Entonces, primero hacerle saber que algo de él se juega allí. La cura vendrá por añadidura. Sí. Sí, que el ataque de pánico es en realidad el nombre que se le pone a una crisis de angustia. A un episodio de angustia, como lo decía Freud hace angustia, tantos años. El nombre que le pusieron los yanquis, digamos. Sí. Panic attack. Sí, los nombres medicables. Claro, ¿no? exactamente. Porque de algún modo son nombres que anticipan en campañas de prensa al medicamento que está por salir, ¿no? Y vos me preguntabas hace un rato, Gabriel, por la escuela. ¿Sí? Yo laburo un montón con escuelas y hay escuelas geniales, muy receptivas y demás. Pero sí, cuando empecé a escribir este libro, que salió en el 2017, también algo que pugnaba mucho en mí es que me encontraba todo el tiempo con escuelas que lo que hacían era, si el chico no entraba dentro de lo esperable para su edad, ya directamente era un chico al que había que enviar al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo, al psicoanalista no dicen generalmente, ¿viste? Nos terminan llegando, pero no somos una categoría que les guste mucho. Porque había que había que readaptarlo. Entonces, la lectura de ese brote o de esas salidas, de esas manifestaciones adolescentes, para la escuela en general es un trastorno y algo que hay que readaptar o que hay que volver a ubicar en el percentil correspondiente. Sí, el problema es que los percentiles parece que saltan con más frecuencia de lo esperado. Sí, por suerte por un lado, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, ¿no hay algún anacronismo entre el modo en que está planteado el dispositivo escolar? Obvio. Y lo que es el acontecimiento actual de la niñez, ¿no? Porque hay en algún momento en una jornada alguien decía, una jornada en relación al acompañamiento terapéutico, ¿no? En los procesos de inclusión escolar, que decían, bueno, pero si esto sigue así, va a haber un acompañante terapéutico por cada niño, ¿no? Se va a llenar las aulas de acompañantes terapéuticos. Así es. Era Paulo Freire el que decía que era la escuela la que se tenía que adaptar al chico y no el chico a la escuela. Pero claro que sí. O sea, vayamos a una escuela del interior, a una escuela rural. Ahí no hay divisiones, ¿sí? Están todos juntos en una sala y el docente o los docentes están con cada uno. Es decir, ¿sí? El otro día una maestra me decía, con muy buena onda, pero me decía, al decirle yo de una situación donde la maestra, no esta maestra, sino otra, digamos, ¿no? A todos los chicos les exigía lo mismo.
me decía, bueno, pero es que la idea es igualar. Y le digo, no, se trata de igualar a cada quien con su particularidad. Contemplando las diferencias. Claro, contemplando las diferencias, ¿no? De igualar en que todos tienen que llegar a un mismo lugar. Entonces, tal cual, hay un anacronismo muy grande en todas las instituciones que alojan niños, niñas o adolescentes. No solo la escuela, pero muy peligroso. Pero parece que no se percibe eso, ¿no? Que en realidad hay tantos llamados de atención, sí. Pero... Sí. No lo veo mucho en la escuela percibirlo, ¿no? No. Puede ser que estén tan sobrepasados con eso que no hay posibilidad de pensar. Es que, ¿sabes? Hay algo... tanto barullo, ¿no? Hay algo, por lo menos, no quiero generalizar nada que se le parezca, pero a mí me pasa, en mi experiencia, y la verdad que laburo con chicos de muchas escuelas distintas, que las escuelas más precarias, de lugares más precarios, con mayor acercamiento al dolor de la pauperización laboral de los padres, del desamparo y demás, están más capacitadas para escuchar la diferencia que escuelas más de élite que en realidad están buscando percentiles. Te lo digo, yo ya sé que por ahí puedo pecar de generalizar, pero esto es lo que yo escucho. La verdad que me resulta mucho, digamos, más fácil que alguien que está más cerca del dolor en una instancia de mayor pobreza, ¿no? Y con menos intermediarios pueda alojar más la diferencia. Sí. Sí, es algo notable incluso en los niños y adolescentes con trastornos graves, ¿no? Que implican que son el autismo, por ejemplo, es mucho más frecuente entre, se podría decir, en familias de clase media, así de clase es. alta, que en así clases es. populares. Por lo tanto, hay una pregunta. No digo que no haya, ¿no? Pero hay una pregunta interesante de investigación para hacer, ¿no? Sí. Que es que pasa tal cual. Yo coincido, ¿eh? Mira, pocas veces hablé con alguien que lo pensara así. Yo coincido en eso. No es que Tampoco... lo pienso, sino que es un observable. Sí. Tampoco es un generalizar, pero sí, yo también pienso lo mismo. ¿Tenés alguna hipótesis? Sí, tengo una hipótesis más bien que ligada... se pueda decir por la radio. No, entonces no. No, porque me van a odiar todo más. Primero no tengo una hipótesis. Primero tengo más que una hipótesis, un posicionamiento. Yo, bueno, hablo de posiciones subjetivas, no estructuras. Entonces, los papás de chiquitos que tienen alguna situación cercana o ligada al autismo se enojan bastante conmigo a veces porque yo no me agarro mucho al diagnóstico. Yo les digo que a mí no me sirve de nada que me digan que es alguien que está en un espectro autista. Digo que generalmente la palabra espectro está siendo utilizada como fantasma, y no fantasma lacaniano, sino como un zombie. Sí. Y que en realidad creo que ese sujeto tiene una particular manera de ser en el mundo, que habrá que interrogar, de qué pasa con esos papás, qué pasa con ese otro, qué pasa con ese entorno. Y generalmente, tal cual lo decís, es como si hubiera, digamos, alguna cosa como de cercanía y lejanía, ¿sí? Sin de ninguna manera esto tenga que ver con culpabilizar a ningún otro maternal, ni paternal, ni nada de eso. No, claro. Pero que se da más en la clase media alta que por ahí en las clases más pauperizadas, ¿no? Pero que tienen otros temas. Sí, pero es un tema que amerita una investigación. La verdad que sí, ¿no? la verdad que sí. Porque eso ya ahí no tiene que ver con... Bueno, en fin, las hipótesis... La verdad que me interesantísimo me parece. Sí. Bueno, una propuesta abierta, un tema una propuesta a investigar, de trabajo, un tema de, muy interesante, muy trabajo. Y Gabriela, ¿hay en este momento en relación a la adolescencia algún punto en particular o particularmente novedoso en relación a la vulnerabilidad? Bueno, mira, yo estoy dando ahora, terminé mi participación, un curso estoy formando parte del curso de elaboraciones psicoanalíticas en la adolescencia en el Álvarez, que me encanta, ya van varios años que participo, y les contaba a los colegas que en realidad estoy trabajando hace mucho en dos cuestiones, ¿no? La primera es que lo que veo muy fuerte en los adolescentes que me consultan
ya no es el desgano adolescente normal del que hablaba Winnicott, que Winnicott escribió un artículo maravilloso que se llama Luchando contra la fase de desaliento malhumorado. Genio, es mi maestro en eterno. No es ese, que ese nos tocó a todos, digamos, sino un desgano, una caída libidinal, una suerte de no sé qué. Y no desesperanza, ¿no? Sí, decepción, desesperanza, tal cual. Lo veo muchísimo en la clínica, muchísimo. Y otro tema, que es sobre el que empecé a escribir el próximo libro, pero todavía falta un montón, tiene que ver con lo impactados que están los adolescentes por los movimientos, bienvenidos sean. Si ustedes ven mi Facebook van a ver que estoy muy enrolada en los movimientos de defensa de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, y del ILE, y de la educación sexual integral y todo lo demás. Pero estos movimientos de Marea Verde que hemos conformado, digamos, para algunas feministas se van a enojar con lo que digo, pero feministas, mujeres y hombres que acompañan, y trans, por supuesto, y todos los géneros. Digamos, la verdad que el adolescente se siente como muy tocado por esto, ¿sí? Y hay cosas interesantísimas para ver, pero muy dolorosas, ¿no? Por ejemplo, mirá, te cuento una que me acuerdo, digamos, de Martín, llamémoslo. Un chiquito de 14 años. Sí. Que viene un día, está en análisis por otras cosas, pero viene muy angustiado. Por otras cosas no. Está en análisis porque justamente era muy inhibido. Entonces, análisis mediante, se empieza a mandar con las pibas. Y empieza a tener una chiquita con la que se dan. ¿Vieron que ahora la cosa es, nos damos? Bueno, con la que se dan, así se habla. ¿Qué se dan? Se dan es darse, chapar, tienen onda. Lo que para nosotros era tener onda, Claro. para ellos es le doy. Entonces empieza a tener onda una pibita, le da, se chapan. Y bueno, que ahora es comerse la boca, no sé si ya me claro, quedé atrás. Sí. Le comió la boca. Le comió la boca. Y parece ser que empiezan a tener como cierta exclusividad, ¿sí? O sea, empieza a ser con esta chica con la que se da una cosa así como interesante de, no es con cualquiera, sino con esta, y ella también con él. Bárbaro. Hasta que un día, en una previa, ¿sí? Este chiquito que no se animaba a nada, está besándose, con la piba está chapando, y en una de esas manda alguna frase, ¿viste? De esas que por ahí es un poquito más hot, ¿sí? Ponele, no es eso, pero ponele que le haya dicho perra. Pero en el momento del fragor de la excitación, es un pibe recontra cuidadoso, me río, pero la verdad, pobrecito. Bueno, todas las chicas y los chicos que estaban en esa reunión... O sea, dentro de ese erotismo, digamos. Adentro de ese erotismo, sí, totalmente. En los márgenes de ese erotismo. Totalmente. Y la chiquita empieza a gritar, me estás denigrando, esto es violencia de género, papá. Todas las chicas y todos los chicos empiezan a irse contra él, lo execran del grupo ahí y en lo virtual. Este chiquito entró en una depre tremenda. Este es un ejemplo. Puedo dar ejemplos también de las chicas, digamos, y lo que les pasa en relación al otro, ¿sí? Al otro sexo, sea cual sea, como dijo Lacan. Pero, por ejemplo, le ha pasado a una pacientita mía venir muy angustiada porque volvía de una de las marchas con su pañuelito verde y una señora en la calle la agarra del pañuelo verde, con lo cual ya hay violencia de un adulto sobre un niño, la agarra en la calle y le dice, la insulta y le dice, vos no deberías haber nacido, con lo cual mira la paradoja, ¿no? De estar en contra de la ley del aborto, le dice, vos no deberías haber nacido. Sí. Entonces digo, ¿cómo? Vos me preguntabas qué cosas veo hoy. Una, la profunda conmoción en adolescentes a partir de todo este movimiento benéfico y maravilloso, pero que tiene que ver con redefinir género, redefinir lugares y demás. Y por otro, cierta caída de la cuestión del deseo de vivir en los adolescentes. Esas dos cosas veo mucho. Sí, que puede llegar a ser una mala combinación cuando se conjuga con situaciones como esta que vos recién describías. Así es. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical. Dale. Y bueno, y ahora enseguida volvemos con los libros. Opa.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn. Bueno, estábamos escuchando a Marilina Bertoldi con Feeling Good. Y bueno, nos habíamos quedado con, por un lado, esto que vos planteabas me parece muy interesante en relación a la situación de vulnerabilidad en que quedan los adolescentes, en eso que puede terminar en el riesgo de que se instale en relación a ciertos imperativos Así feministas, se Sí. podría decir. Como todo imperativo, ¿no? Como todo imperativo, Ujú. ¿no? En donde de pronto, bueno, acontezcan situaciones Sí, sí. así. Sí, sí. Sí, que además no traería un cambio, ¿no? Porque solo traería un cambio de imperativo, digamos. Así es. Antes era el imperativo machista Sí. y ahora el imperativo. Un cambio de ordenamiento en los significantes amo. Digamos, tal cual. ¿no? Sí, Así es. si se convierte en eso, sí. Sí, sí, tal cual. Y por otro lado, digo, para decir algo más que veo, porque hace muchos años que tengo jugado gran parte de mi deseo en la transmisión en la salud pública, ¿no? La transmisión del psicoanálisis en la salud pública. Entonces no solo veo los pacientes que llegan al consultorio, digamos, sino los pacientes que superviso, sus analistas en las instituciones públicas. El adolescente con menos capacidad adquisitiva, menos posibilidades por la situación, vive un arrasamiento también feroz. ¿En qué se Bueno, se eso te iba a decir. visualiza eso? Tiene como decía Freud, los problemas en realidad del sujeto son dos, ¿no? Sexualidad y muerte. ¿Sí? Entonces le pasan las mismas cosas que cualquier adolescente con menos posibilidades por ahí de tener muchas veces a su otro medianamente cerca, por ahí tiene la escuela, como decíamos recién, como más contenedora. Hay aunque también se dan desde ya en la clase media y media alta, lo que pasa que no se hacen ver, pero hay un gran nivel una gran cantidad de abusos sexuales infantiles en la infancia, no se dice infantil, es en la infancia y en la adolescencia, en las clases más pauperizadas. Y generalmente pasan por situaciones donde o no se les da bola o no se los escucha o demás. Bueno, el embarazo adolescente, por eso también es tan importante la lucha porque se cumpla con la ILE, que se cumpla con la educación sexual integral. Entonces, bueno, y por otro lado, hablando del desgano de la vida, ¿no? El desgano de la vida que le puede tomar un pacientito de clase media alta es el mismo desgano de la vida que le puede tomar un pibe de la Villa 31, pero hay una diferencia. En el desgano del pibe de la Villa 31 va a haber alguien cerca que seguro tal vez le ofrezca un fierro. O lo ofrezca merca más rápido, el otro también, pero bueno, digamos, y por ahí más de una vez terminan en situaciones delincuenciales, terminan en situaciones de exposición, de exposición absoluta, sí, en relación a que si la vida es una mierda. Recién hablábamos con Marta, ¿no? Y Marta decía muy bien, siempre la adolescencia fue asociada como con la vida, ¿no? Y yo le digo, bueno, sí. y hoy por hoy, ¿qué es la vida? No, bueno, pero yo me acuerdo un libro de hace muchos años, ¿no? Que hablaba de las muertes tempranas de las estrellas de rock, por ejemplo, sí, ¿no? 27 años en general. Sí, y otro que era Cadáveres bien parecidos. Ese no lo tengo, chico. Cadáveres bien parecidos, ¿no? voy a tener en Eran cuenta. muertos jóvenes, Jóvenes, ¿no? sí. Cadáveres que se veían bien. Sí, ¿no? sí, claro, sí. Sí. Y, Bueno, el tema es que justamente, ¿bajó la cotización de la vida? bueno, es que eso yo, ¿Cotiza menos? mira, a mí me gusta mucho un filósofo que está como de moda, pero no me gusta porque esté de moda, yo lo vengo leyendo hace tiempo, que es Byung-Chul Han. Ha escrito un libro, varios, muy lindos, pero ha escrito uno que se llama La Sociedad del Cansancio. ¿Sí? Anoche estábamos tratando de acordarnos ese nombre. La Sociedad del Cansancio. Sí. Byung-Chul Han. Donde el tipo plantea de una manera prístina, me parece, algo que nos está pasando como sociedad. Estamos tomados como por el capitalismo extremo y la sociedad siendo objetos de consumo todos, ¿no? Y le mostramos a nuestros hijos, a los adolescentes, a los niños, niñas, ¿qué le mostramos? Le mostramos que estamos hechos mierda, con mucha decepción por el futuro, ¿sí? Sin ninguna duda, ¿está?
y ya no lo pienso solamente en relación al mundo, sino al país, digamos, no me hago cargo de mi aldea. Es difícil transmitir esperanza en este momento, y tanto en nuestro país como en el mundo, ¿no? Pero y por otro lado, Byung-Chul Han ubica ahí algo que me parece genial. Decía, bueno, en una época, digamos, todos decíamos que había un explotador, pero hoy es como si el explotador lo tuviéramos metido adentro, ¿no? Es algo que es muy cierto. Para nosotros que somos laburantes independientes, más allá que alguien haga un laburo en relación de dependencia, ¿cuántas veces llego a casa al final del día y digo, laburé 12 horas hoy, pero ¿por qué laburé 12 horas? Sí. Entonces digo, hay que pensar si le estamos ofreciendo a los pibes una mirada donde la vida tenga un valor que no sea el valor mercantilista del que hablaba Freud y también Lacan. Pero, a ver, también ahí hay una suerte encerrona, ¿no? Porque son los mismos pibes que, necesitan para ser parte de sus grupos de pertenencia determinadas zapatillas, claro, determinado celular, sí. determinado acceso a la cultura, cosas que ya pasan a tener quizás el mismo valor alimentario que la comida, ¿no? Pero es que eso es lo que habla nuestro amigo Jorge Gilio en su libro. Te hago la introducción. Ahora contanos, íbamos a hablar de otros libros. Bueno, pero sobre la vulneración primordial, una de las cosas que dice, los pibes, en lugar de ser objetos de deseo, son objetos de consumo. ¿Sí? Y esto se ve perfectamente. Bueno, la mayoría de la propaganda está hecha para los adolescentes o para la primer juventud, ¿no? Bueno, después hay una propaganda más para lo del artroscopio y todo eso. Pero la propaganda que te da ganas, ¿viste? Se llama fidelizar clientes. Vos sabés que está estudiado eso. ¿Qué cosa? Que ese tipo de propagandas para fidelizar el cliente desde su temprana infancia, no solo porque impacta mucho más en volverlo fiel. Sí, en la temprana infancia, sino que además, tenés un cliente fiel. Claro, fidelizado a futuro. A futuro. Que va. Bueno, este es el punto. Entonces, y sobre todo, digo, me hago cargo de lo que estoy diciendo, me parece que estamos todos cruzados por una realidad. Es muy difícil hoy ser adolescente en un país donde los adultos estamos tan preocupados. Sí, los adultos no muestran que los caminos que recorrieron los hayan llevado a un final feliz. Así es. Entonces también hay cierta desautorización de los padres en ese sentido, sí, ¿no? Y no solo eso, ¿sabes qué, Gabriel? El otro día un joven que está pensando ya está avanzado su carrera, pero es un pibe de 20 años, y está pensando en su doctorado y demás, y un profesor me dice, no sé si vos alguna vez lo escuchaste, pero yo creo que es la primera vez que lo escucho. Un profesor le dijo delante de todos, miren chicos, es una carrera bastante especial, ¿no? Váyanse, fíjense qué pueden hacer afuera. El pibe me lo decía con mucha angustia y me decía, yo no sé si me quiero ir. Entonces, qué duro, ¿no? Digamos, qué momento lo que duro. pasa es que además hay algo, parece que tiene un efecto muy, muy ominoso, que es la compulsión de repetición. Sí, ¿no? tal cual. En donde también como psicoanalistas nos dejan cierto Somos punto de sí, expertos, pero también en parece hacerlo. quedar en cierta posición de impotencia, claro. En cuanto a que cómo poder transmitir o operar en relación a marcar alguna diferencia cuando la sociedad no hace más que repetir los mismos ciclos todo el tiempo, ¿no? Así es. ¿Y qué hacemos? A ver, vamos a preguntarle a nuestra invitada por los libros, mejor. Claro, bueno, los libros son una respuesta, me parece, ¿no? Sí. Ya el trabajo de poner en palabras y escritas. Sí. En relación al saltar de la cuna, de todos estos libros yo los leí por el orden en que fueron publicados. Sí. Mi primer libro fue en el 2010, Volver al Método, y en realidad fue porque yo ya hace años supervisaba colegas y yo escuchaba que había abandonado, o esa era mi impresión, no sé la impresión que tienen ustedes, pero se había abandonado bastante la regla fundamental y el método fundamental freudiano, en el que yo sigo no creyendo, porque creer sería una religión, sino sosteniendo mi práctica. La asociación libre
libre del lado del paciente y la atención flotante del lado del analista. Yo escuchaba que no había ahí ejercicio de la atención flotante, juego de la atención flotante, que no había la cuestión de la interpretación de los sueños. Bueno, entonces escribo Volver al método, elogio de una invención freudiana desde Lacan. Después el segundo tuvo que ver con lo que acabamos de hablar, con ver mucha patologización, de mucho trastorno desde el otro social en aquello que eran manifestaciones adolescentes. Ojalá te enamores fue muy lindo momento, no me acuerdo bien el año, pero creo que fue en el 2014 que lo saqué. A mí La maldición gitana. Claro. Hicimos un programa en relación a ese libro. Claro, Exactamente. exactamente. Sí. Que bueno, que tuvo que ver con que se me cruzó en ese momento en la vida una paciente que venía adulta, que venía a decirme, Gabriela, mira, yo la vida, mi vida bien, después veremos, ¿no? Si la vida bien, pero decía, pero yo quiero saber qué es eso que llaman amor. Pues yo no sé qué es eso que llaman amor. Yo estoy casada, estoy muy bien, tengo esto, lo otro. Yo no sé qué es eso que llaman. Genial fue ese laburo analítico. Y en el mismo momento yo tenía una chiquita que había hecho un intento de suicidio porque sus papás no aceptaban la relación que tenía amorosa y había leído a Alain Badiou en un libro genial que se lo súper recomiendo, que se llama Elogio del amor, o sobre el amor, que es una entrevista que le hacen, es una genialidad. Entonces, donde Badiou ubica el valor del amor como construcción. Y yo digo, realmente el amor adolescente es una construcción maravillosa, y de nuevo, es la primer construcción objetal por fuera de los padres, el amor a los padres, por lo tanto saltar de la cuna. Entonces, eso que tiene tanta fuerza cuando uno dice el primer amor, tu primer claro, amor. pero ¿qué hace el vulgo? Es decir, son cosas de chicos. Y en el vulgo incluyo a todos, o sea, a los docentes, a los padres, yo misma, a todos. Digamos, ¿qué hace? Son cosas de chicos. Ay, por favor. Son maravillosas construcciones. Sí, y aparte esto que vos decías, Gabriela, para atender a adolescentes hay que acordarse de la propia adolescencia. Para mí es que la condición fundamental. Y me parece que cuando uno se acuerda del primer amor, no puede desestimarlo, digamos. Para nada, absolutamente, para nada. Ni del primer amor, ni de las angustias, ni de los bajones, ni de las euforias, ¿no? No, para mí es una condición fundamental que el que se dedica a adolescencia tenga presente su adolescencia. Haya transitado dignamente. Sí. O sea, horriblemente claro, su adolescencia. Te iba a decir eso. Hace un rato me dice Marta, me pregunta Marta por qué me dedico a adolescencia, que es tan difícil, yo qué sé. No, bueno, eso me lo dicen siempre. Cada vez que digo que me dedico a adolescencia me dicen, ay, adolescente. En realidad, para mí lo más difícil en el laburo con adolescentes, porque me fascina laburar con ellos, son los padres. O sea, cómo conseguir que los padres puedan escuchar algo que el chico quiere decir. La verdad que es así. Por suerte y laburo lo conseguimos. Pero digo, hay una cosa más que quería decirte. Si elegí laburar con adolescentes fue porque mi adolescencia justamente fue tan bella como ingrata. O sea, porque me dejó marca. Bueno, vamos a escuchar nuestro último tema musical y tenemos el próximo viernes una presentación de libros. Compartida. Sí. Bueno.
Adolescente. Sí. Escuchábamos un tema de Fémina Brillando. Ah, mira. Ujú. Linda música, ¿eh? Sí. ¿Te gustó? Estamos bien Sí, sí, musicalizados. Estamos esta muy tarde. bien y patagónicamente musicalizados. Ujú. Bueno, Sí. nuestros agradecimientos entonces. Ajá. Sí. Estábamos en los libros. Sí. Entonces seguíamos y después Saltar a la cuna fue el último. El último en el 2017. Y ahora tengo en preparación el próximo, que no sé si saldrá este año o no, a lo mejor el año que viene, vamos a ver cómo voy yo con esto, pero que tiene que ver con esto que le decía del impacto de toda esta reformulación de los géneros y de los lugares de lo femenino y lo masculino en la adolescencia. Ah, mira. Ujú. Bueno, y Gabriela, el próximo viernes Sí. vos vas a presentar un El libro libro de- también que está vinculado a la vulnerabilidad, la Así vulneración es. primordial. Así es, de un querido amigo, Jorge Giglio, con el que no nos hemos visto por muchos años, pero que como charlábamos hace un rato en el bar, uno conoce a Jorge y enseguida sabe que es una excelente persona y un tipo ético. Y bueno, laburamos hace muchos años, en el 2002, en un equipo, y ahí, digamos, nos conocimos en la ética y en el compromiso con el laburo. La verdad que es un libro genial, y bueno, ya lo contaremos el viernes, ¿no? También está el tuyo. Sí, también vamos a compartir, estoy en semana de presentaciones. Ajá. Sí, pero bueno, sí, me parecía por ahí interesante si querías comentar algo en relación Sí. a qué fue lo que te causó el libro de, A ver, de Jorge. cuando lo leí no encontré otra cosa que al Jorge que conozco trabajando, digamos. Ujú. Nosotros nos conocimos en el 2000, creo que el 2000, sí, el 2000. Mira qué época también, ¿no? Complicada. Mm. En lo Muy, que era... parecida, ¿no? Como Lo que era en ese momento, Volver al futuro. creo que todavía era el Consejo del Menor, pero Sí. trabajábamos en el Garrigós y era el primer equipo ambulatorio de adicciones, que la coordinadora general era Marta Alberti, una gran amiga querida, y yo era coordinadora clínica y parte del equipo Jorge. Y enseguida vimos que bueno, que teníamos una mirada sobre la subjetividad y sobre que no iba con lo que lo esperable y todo esto que hablábamos hace un rato. Y el libro de Jorge a mí me impacta porque, bueno, por un lado, como es él, ¿no? Muy puntillosamente y con cuidado, va acercando al lector, sobre todo al lector que por ahí no tiene mucha, ¿no? Mucha cercanía con estos temas, a todo lo que tiene que ver con de qué ley veníamos, la ley Agote, de qué ley veníamos a qué ley tenemos hoy en relación a protección de derecho, qué implica los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de que los distintos discursos que intervienen allí, ¿sí? Y sobre todo Jorge despliega realmente una mirada ética, ¿no? Desde que tiene que ver con el respeto por la subjetividad y la no cosificación del niño, niña y adolescente. Así que bueno, un orgullo ser invitada a presentarlo. Sí. ¿Y podemos ubicar ahí, Gabriel, algún punto o contrapunto entre la vulneración en la niñez y en la adolescencia, digamos, como... No, para mí van muy de la mano, digamos, un niño vulnerado en la primera infancia, ya sean sus derechos, digamos, primordiales. Yo no sé si ustedes sí, seguro que lo saben, pero ¿cómo se habla hoy de niñez y adolescencia vulnerada sin tener en cuenta que en nuestro país el 48% de los niños, niñas y adolescentes son pobres? Hay un doble discurso en relación a eso. Por suerte está quedando cada vez más desenmascarado, si hay doble, lo hubo, sí, pero la verdad que 50% de los niños, niñas y adolescentes son pobres, Bajo la ¿sí? línea de pobreza. Bajo la línea de pobreza. Entonces, un chiquito que crece en condiciones de vulnerabilidad, ¿cómo hace? Yo no digo que no sea posible, pero es bastante difícil conseguir que su adolescencia no esté vulnerada también, ¿no? En los hechos es difícil, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar para eso, si no, ¿por qué estamos acá nosotros charlando un sábado a la tarde sobre psicoanálisis si no creemos que el psicoanálisis tiene algo para decir sobre eso? Pero me parece que seguro, es muy no difícil. solo charlando acá, también. No, ya bueno, lo sé, vos tenés digo. un trabajo, Ya lo sé, ya lo un sé. largo recorrido en el Sí, en la O sea, salud que pública, esas ¿no? necesidades Que- básicas sí. estén cubiertas y no insatisfechas hacen también a que alguien no esté vulnerado en su subjetividad. Pero sin digamos. ninguna duda. Sin ninguna duda. Si no seguimos creyendo que la meritocracia es que alguien con una total desigualdad en relación al otro va a poder subir resilientemente y bla, 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 bla. Si vos partís de más abajo, partís de más abajo.
Y sin ninguna duda. Pero aparte, Yo tenía un profesor que decía, ¿con trampolín o sin trampolín? sí, claro. Pero aparte, ¿sabes qué? Una cosita más. Yo no puedo dejar de hablar del tema del abuso sexual en la infancia, que es gravísimo, gravísimo, y que ahora se está saliendo a la luz más que antes. Pero digamos, una de cada, si no me equivoco la cifra, si me equivoco perdónenme, pero es más o menos así, una de cada niña está siendo abusada o ha sido abusada. ¿Una de cuánto? Una de cada 5 Mm. y uno de cada 13 niños. ¿Sí? Son, digamos, estadísticas de UNICEF y de... Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Bueno, digamos, esto también tiene que ver, insisto, en las clases altas esto pasa, en las clases medias esto pasa, no estoy diciendo que Sí, sea no es un prerrogativo. problema de clases, No, ¿no? pero por supuesto el hacinamiento, la falta de sentido de la vida de nuevo, pero a nivel de lo La básico. insatisfacción, Exacto. Las necesidades básicas insatisfechas Mm. generan situaciones de vulnerabilidad, porque un chiquito termina solo en la calle y de ninguna manera execrando o siempre pensando que es por desidia materna y paterna. Yo qué sé. Lo que sé es que seguramente la infancia vulnerada puede ser una adolescente vulnerada. Puede haber una cronificación de la vulnerabilidad. Y sí. Y claro, no como... Y sí, y el que Estado, dices que y el no habría Estado muchas posibilidad. veces también puede ayudar a esa cronificación, ¿no? Mm. Creyendo que como está vulnerado en la infancia, mucho más no se puede hacer, por ejemplo. Sí, Ujú. sí. Bueno, la mala noticia es que hemos llegado Muy al grato final. encuentro. Mm. ¿Querés decir alguna? No, que una vez ¿Alguna más, la más? verdad me he sentido re cómoda, es muy lindo charlar con colegas y tan ricos en la interlocución. Y bueno, nada, en todo caso lo que acabo de decir es lo que trato de transmitir todo el tiempo. El síntoma es un derecho, como cualquier otro, como los otros importantes, y el síntoma no está, no es enemigo del sujeto, está a favor del sujeto. Es el derecho a manifestarse, Así como es, se puede. como se puede. Sí. Marta, Hasta acá hemos llegado, estoy muy, bueno, obviamente que hemos trabajado en esta mesa, hemos pasado por todos los temas. mesa de trabajo. Una mesa de trabajo. Saludar a nuestros oyentes que nos están escuchando. A Y Roberto nuevamente. A Roberto. Buen viaje, Roberto. Buen Que viaje. lo vamos a extrañar, a nuestro compañero. Bueno, y a los oyentes, a quienes anden por la ciudad de Buenos Aires el próximo viernes Ajá. a las 18 horas en el Salón Presidente Perón de la Legislatura porteña se van a presentar el libro La vulneración primordial de Jorge Giglio y de y quién otro, les habla. otro libro No, más. decilo vos, Ah, no lo y de dices. quién les habla, Gabriel Púlice, acompañamiento Ahí terapéutico, está. dirección de la cura. Transferencia y dirección transferencia y de la- dirección Ahí de la está. cura. Así que bueno, nos volvemos a Nos ver volvemos allí. a ver ahí. Ujú. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado a las 17 horas en Radiofonía.